8 de la mañana en punto de este miércoles 12 de julio comienza la agenda económica AM acá en CNN Chile. Y les cuento que en exactamente 16 días más el Banco Central va a bajar fuerte la tasa de interés. Cuesta encontrar quien piense distinto. Lo hay, pero son la minoría absoluta. La encuesta de expectativas económicas que hizo el Banco Central muestra precisamente esto, que la mayor parte del mercado cree que el Banco Central va a bajar la tasa de interés a 10,5%. Actualmente está en 11,25%. Veamos la gráfica que hemos preparado con las distintas respuestas que dieron los analistas del mercado ante la pregunta: ¿qué es lo que va a decidir el Banco Central en la reunión del 28 de julio? Aquí está el desglose de las respuestas. Como ven, en la barra del medio está la más votada. 44% de los encuestados, es decir, casi 5 de 10, casi la mitad, cree que la tasa se va a reducir a 10,5%. Vamos a hacerle un zoom precisamente a esa barra para que vean exactamente la medida. 44% entonces, 10,5%. Ahí lo vemos claro. A la izquierda vemos la segunda opción más votada, 30% de los encuestados. 3 de cada 10 cree que lo va a bajar aún más, a 10,25%, un descenso de 100 puntos base. La tercera opción más votada, apenas 1 de cada 10, cree que va a ser al menos de 50 puntos base, 10,75. Esa es entonces la realidad que ve el mercado de cuánto va a bajar la tasa de interés el Banco Central, como les decía, en poco más de 2 semanas. Ahora, en la misma encuesta, el Banco Central preguntó cuánto creen que va a bajar en la subsiguiente reunión, es decir, en septiembre. Y aquí vemos también las respuestas un poco más expandidas. 26,5%, es decir, 1 de cada 4, cree que para septiembre la tasa de interés ya va a haber bajado a 9,5%. Y las otras opciones bastante emparejadas son que la lleve a 9,25% o a 9,75%. Le reitero, esto es para la reunión de septiembre. ¿Qué es lo que quisimos mostrar con esto? Es que no es solamente que el Banco Central vaya a bajar la tasa de interés una sola vez, sino que va a empezar un proceso fuerte de recorte de tasa de interés. De hecho, en la misma encuesta el mercado cree que para fin de año la TPM va a estar en 8%. Bueno, ¿qué es lo que fundamenta estas proyecciones? También la prácticamente consolidada reducción de la inflación. Veamos también en la siguiente gráfica que hemos preparado qué es lo que espera en la misma encuesta el mercado sobre los próximos IPC. La inflación de este mes, de julio, 0,2%. La de agosto, 0,2%. Esos son IPCs normales. Por eso es que el mercado está tan confiado de los recortes de tasa de interés que veíamos. De hecho, para fin de este año se espera que la inflación acumule 4,2% y que para el próximo año ya la inflación esté en 3% anual. Exactamente el objetivo del Banco Central. Bueno, las buenas noticias en inflación no son tantas en la actividad económica. Bueno, el hecho de que la actividad económica esté peor hace que las presiones inflacionarias también estén más bajas. Una cosa lleva a la otra. Estas son las proyecciones de PIB. ¿Qué es lo que se espera para el IMASEC de junio, el mes que recién pasó? Una baja anual de 1,4%. El tercer trimestre que ya estamos, que es julio, agosto, septiembre, se espera que la actividad caiga también 1% anual. Posteriormente vendrían mejores números teóricamente. El año cerraría con una caída de 0,5%. Aquí no hay cambio respecto a la encuesta de hace un mes, mientras que en 2024 la actividad sí volvería a crecer 2%. Bueno, eso es lo que ve el mercado entonces antes de la reunión de política monetaria de fin de mes. Bueno, si bajan las tasas de interés, por supuesto que hay efectos financieros y también puede haber efectos, no inmediatamente, pero sí en unos meses más, ¿saben en qué? En los créditos hipotecarios. De hecho, en el sector estiman que para fin de año, las tasas hipotecarias que en junio promediaron 4,20% según el Banco Central, podrían llegar para fin de año eventualmente a 3%. Por supuesto, si es que el Banco Central empieza con este recorte agresivo de la tasa de interés. Hoy día estamos en torno al 4%, que es una súper buena tasa. Históricamente sigue siendo muy baja, lo que pasa es que nos acostumbramos a unas tasas que están fuera de cualquier rango normal. Desde ese punto de vista, creemos que va a bajar, pero va a ir bajando recién hacia fines de año.
y no va a bajar más de medio o un punto, lo que sí sigue siendo súper atractivo, porque hoy día, si nos endeudamos a las tasas hipotecarias, estamos endeudándonos a menos de la mitad de la deuda que tenemos hoy día los inmobiliarios y todos los que invierten a través de la tasa de política monetaria. Vamos a ver si se cumplen esas proyecciones. Bueno, también influenciado por el recorte de tasas de interés que se viene, quisimos averiguar en Agenda Económica si es ahora un buen momento para jubilarse. Estamos hablando de las personas que están en ese periodo de la vida. O si es recomendable quizás esperar un poco. Bueno, todos los encuestados que también conversó Orlando Silva, creen que sí, que es un buen momento financiero para jubilarse. Veamos los detalles en la siguiente nota. Un magro primer semestre tuvieron los multifondos de pensiones, donde todos ellos, desde los más riesgosos hasta los más conservadores, registraron bajas. Sin embargo, la nota positiva la puso el resultado del mes de junio, donde todos cerraron con números verdes y que trae esperanza de que este segundo semestre sea mejor para los ahorros previsionales, de la mano de una menor inflación y también menores tasas de interés que podrían tener como consecuencia un mejor rendimiento de los multifondos. Uno podría o puede estimar que la rentabilidad de los fondos de pensiones, mirado a un punto de vista de aquí a fin de año, debiera ser positivo y tal vez, probablemente, bastante mejor de lo que hemos visto durante este primer semestre. Es difícil anticipar lo que viene en materia de multifondos, sin embargo, es previsible que en la medida que bajen las tasas de interés en el mercado local, esto impacte positivamente en una recuperación paulatina, gradual, de los fondos más conservadores. Fondos que justamente son los más recomendados para quienes están a puertas de jubilarse, lo que hace que esta segunda parte del año se presente como un mejor escenario para realizar este trámite. Entonces, ¿es un buen momento para pensionarse o no? Sí, no veo que no lo sea, porque la tasa por la cual se le va a recalcular esta pensión es una tasa del 4,32 que es bastante competitiva y por lo tanto las personas van a poder tener una buena pensión para los próximos 12 meses. Esta tasa de interés técnico que determina la Superintendencia de Pensiones es una proyección para las rentabilidades futuras de los fondos que se mantienen en las AFP cuando se opta por el retiro programado. Al encontrarse en un nivel alto, tiene como consecuencia un efecto positivo en el monto de la pensión que se recibirá. Quiere decir que el monto de nuestra pensión, para un mismo capital, el monto de nuestra pensión aumenta, ¿ya? Y eso es muy bueno. Por lo tanto, estamos en un muy buen escenario para las personas que han pospuesto la decisión de pensión porque bajaron sus capitales. Este es un muy buen escenario para considerar el pensionarse. En este minuto tenemos dos señales que son muy positivas para poder tomar la decisión de pensionarse. Primero, el buen comportamiento que tuvieron los multifondos en el mes de junio. Y luego está la tasa de interés técnico de retiro programado. Por lo tanto, aquí hay factores que están empujando a mejorar la perspectiva de pensionarse, sobre todo dentro de este trimestre. Eso como recomendación para el retiro programado, el que se hace mediante las AFP a través de los fondos ahorrados durante la vida laboral, los que siguen rentabilizando durante la jubilación. La otra modalidad es la renta vitalicia, que opera a través de las aseguradoras y donde el monto calculado se entrega en UF. Es vitalicio, pero no se hereda en caso de fallecer. ¿Qué factores se deben tomar en cuenta para decidir entre uno u otro? Deben analizar muy bien cuál es su situación, si todavía van a seguir trabajando, porque eso les permite incrementar todavía el ahorro previsional para tomar una mejor decisión más adelante. Pero si no están trabajando, lo más probable es que tal vez les convenga una renta vitalicia de manera de no seguir especulando con los fondos previsionales. Y ahí las compañías de seguros tienen una situación en que la oferta tiene que ver también con la probabilidad de hacer un buen negocio con esa plata. Entonces, en un ciclo de disminuciones de tasa, es probable que en pocos meses más veamos que la oferta de renta vitalicia debiera tender a bajar.
porque la probabilidad de rentabilizar esa plata le va a ser más difícil. Son distintos factores. En primer lugar, tiene que considerar cuál es su expectativa de vida. Si cree que su expectativa de vida es alta, es mejor considerar la renta vitalicia, porque la renta vitalicia lo que es un seguro de sobrevida. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Jubilarse o seguir activo? ¿Retiro programado o renta vitalicia? La decisión de jubilar es una decisión muy personal que responde a la situación personal, familiar. Y la receta no es única. La receta va a depender de cada persona. Por lo tanto, lo que nosotros siempre recomendamos es hacer un traje a la medida. Deben analizar muy bien cuál es su situación. Y siempre yo voy a recomendar que puedan contar con un asesor. Decisión personal y multifactorial entonces, pero donde lo claro es que deben analizarse las distintas opciones disponibles para así poder sacar el mejor provecho de los ahorros de toda la vida. Precisamente sobre el sistema de pensiones estaremos hablando al regreso acá en Agenda Económica AM, porque ayer en la tarde comenzó a votarse en particular la reforma de pensiones con un artículo bastante especial. Ya lo contamos cuando regresemos. Ayer comenzó a votarse en particular la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y se votó un solo artículo. ¿Qué es lo que dice? El primer artículo que se votó señala que en el mes de febrero de cada año la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social informarán al Servicio de Impuestos Internos la institución de salud previsional a la que se encuentren afiliadas las personas trabajadoras independientes. Eso es lo que se propuso. El único cambio respecto a lo que hay actualmente es que en vez de decir personas trabajadoras independientes, actualmente dice trabajadores independientes. Solamente un cambio en el lenguaje, nada más. Se aprobó con los votos de los 6 diputados oficialistas, más los diputados Undurraga y Ulloa, y con el rechazo de los 5 diputados de oposición. Al respecto, la ministra del Trabajo llamó a una reunión para el lunes a todos los diputados para llegar a un acuerdo. Lo que se votó fue normas que tienen una sustancia material importante, muy similar a la del DL 3500 y que buscan actualizar el lenguaje de nuestro decreto que hoy día rige el sistema de pensiones, pero que lo sustantivo, que es lo relativo a la industria, al 6% y al monto de las pensiones, todavía sigue estando como un tema pendiente de resolver mediante un acuerdo. En ese sentido, hemos conversado con los parlamentarios que están en la Comisión Trabajo, presidida por el diputado Juan Santana, a fin de poder contar con ellos en una reunión que nos permita, en atención a su representación por partido político, poder acercar posiciones. Y nos hemos opuesto justamente porque de alguna manera implicaban la derogación del decreto 3500, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, y nos queda la tranquilidad de que luego de la votación hemos establecido una forma de funcionar distinta. Nos vamos a reunir en los próximos días para conversar y luego de eso seguir la votación. La reunión va a ser el día viernes con todos los partidos para poder llegar a un acuerdo y establecer un marco de conversación, porque se ha visto que en la comisión hoy día la discusión está demasiado trancada. Claramente no nos gusta esta reforma, pero creemos que es importante tener este diálogo para alcanzar acuerdos importantes. A pesar de que hoy día no fue una buena reunión de comisión, yo sigo pensando que es posible lograr un acuerdo. Podemos ir tema por tema. Sin embargo, la reunión de hoy día da cuenta de que es necesario volver a reunirse. El telón de fondo tiene que ver sobre si se deroga o no se deroga el decreto ley 3500, y eso no es el fondo de las pensiones. El fondo de las pensiones es el aumento de los recursos, 6%, cómo se distribuyen ellos, con solidaridad y con libre elección, y la separación del rol que hoy día hacen las AFPs, con una parte con inversión y otra parte para el soporte. Profundizamos en esto en conversación con el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Juan Santana, a quien vemos en pantalla. Diputado, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, muy buen día, gracias por la invitación. Diputado, me imagino que está escuchando a su colega Undurraga, y ¿cree usted que en verdad lo que se votó ayer
que es en verdad el cambio de una palabra por otra, algo más que nada accesorio, más que algo de real importancia para la reforma de pensiones? Estas, Nicolás, son las denominadas normas espejo, que se le llama así, entre otras cosas, porque son normas similares a la actual legislación. Y tal como tú lo decías al inicio, efectivamente la única modificación que se le hace tiene que ver con un aspecto del lenguaje inclusivo. La pregunta que yo me haría más bien es ¿por qué se anuncia por parte de los partidos de oposición el rechazo a estas normas en circunstancias en que ellos mismos las consideran tan intrascendentes? O lo que uno se tendría que preguntar es cuál es la real voluntad de poder avanzar en un debate tan relevante como este, si es que recién en estas normas, las que uno esperaría fuesen de más fácil tramitación, existen todas las resistencias que existió en el día de ayer, en donde se aprobaron al final como cuatro de las normas, que es como un 25%, una cuarta parte del articulado completo de este ítem, el ítem de normas espejo. Yo creo que hay que seguir avanzando y agotar todas las instancias para poder facilitar el que el Ejecutivo, el Gobierno, llegue a un acuerdo con la oposición. Sabemos que la correlación de fuerzas que hoy día existe en el Congreso Nacional, Nicolás, no va a permitir que ninguna reforma sea la ideal ni para un sector ni para otro. Pero lo que sí podemos crear es una reforma cuyo contenido principal esté dotado por las propuestas, por la mirada de todas las fuerzas políticas, pero para eso necesariamente se necesita avanzar con hechos reales. Ya han pasado casi 9 meses desde que se presentó la reforma en la Cámara de Diputados. El 25 de enero se aprobó esta reforma en general y yo creo que ha pasado un tiempo bastante suficiente para que las fuerzas políticas puedan acercarse en términos de diálogo y naturalmente nosotros por eso, entre otras cosas, pusimos esta reforma en tabla. Por eso quiero preguntarle, ¿cuál es la estrategia detrás? Porque usted mismo lo dice y las partes también lo ratifican. No hay ningún acuerdo. Muy probable que la reforma se siga avanzando, puede aprobarse en la comisión, pero puede caerse ya sea en la sala de la Cámara o bien en el Senado. Es una realidad política eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hay para precisamente avanzar en esto si saben que no hay acuerdo y que produce bastante choque como se vio en la comisión? Bueno, la reforma la pusimos en tabla precisamente por aquello, Nicolás, para obligar a que la oposición y el oficialismo pudiesen llegar a un acuerdo y tuviesen que tomar una postura, tomar una vereda en este debate. Porque si no ponemos este proyecto, esta reforma en votación en la Comisión de Trabajo, pueden pasar 4, 5, 6, 8 meses, puede pasar el gobierno entero, Nicolás, y el proyecto no se vota, con la excusa de que no hay acuerdo, pero al mismo tiempo las fuerzas políticas manifiestan cierta voluntad de poder tramitar una reforma en colaboración con la que está presentando el Ejecutivo, pero cambiando ciertas cosas que son aspectos que se han conocido públicamente en donde hay diferencia. El destino del 6%, la reorganización de la industria, yo diría como focos principales. Pero si es que eso no ocurre, naturalmente que el rol que nosotros tenemos desde la presidencia de la Comisión de Trabajo es obligar a que esta discusión se pueda llevar adelante de la misma forma, porque acá lo que no puede ocurrir es que algunos partidos o algunos parlamentarios pidan no tramitar la reforma y no transparenten cuál es la postura, cuál es la mirada que tienen respecto al actual sistema. Y yo creo que en eso todos tenemos que ser responsables y cada quien tiene que tomar postura en caso de no haber acuerdo. Yo aún no pierdo el optimismo en que se va a avanzar en una mirada común, en una propuesta común, y que eso va a facilitar naturalmente la tramitación de esta reforma. La idea de la invitación de la ministra, y por supuesto me imagino consensuada con usted como parte del oficialismo, entonces, es que este lunes se junten todos los parlamentarios de la Comisión de Trabajo. Nosotros extendimos que esta invitación era necesaria hacérsela a los presidentes de partido y también a algunos senadores que han estado formando parte de las conversaciones que se han llevado adelante en torno a la reforma. Se va a hacer este viernes finalmente esta conversación, pero a mí, Nicolás, me parece que acá lo relevante es la opinión que tengan los partidos de Chile Vamos. Si nos vamos a cosas concretas, Renovación Nacional y la UDI, o uno de ellos dos, va a ser fundamental a la hora de sacar adelante esta reforma. Sin el respaldo, sin la voluntad de apoyar la tramitación de una reforma previsional como esta,
por parte o de Renovación Nacional o de la UDI o de ambos, no va a ser suficiente, no nos dan los votos. Y eso lo dijo bien el presidente de la República, por eso yo te hacía este hincapié en que lo importante es entender que ninguna reforma va a ser la ideal para ningún sector político, ni para oficialismo ni para oposición, porque si la propuesta de Renovación Nacional es que el 6% de cotización adicional vaya destinado a cuentas de capitalización individual, naturalmente lo que van a estar haciendo no es una propuesta. Sí. Ante eso, diputados, qué bueno que... Es un planteamiento que va a significar cerrar inmediatamente el debate en este aspecto. Ya, qué bueno que puso ese punto, y si le parece, establezcamos posiciones, obviamente la suya, que es la importante. El gobierno quería que todo el aumento del 6% en la reforma de pensiones fuera a un seguro colectivo con las cuentas nacionales. O sea, ya las cuentas nacionales sabemos que es una realidad política que las cuentas nacionales no van. Ya, pero tenemos ese 6%. La oposición quiere que todo vaya a cuentas individuales. Entonces, lo más probable, cree usted, es que sea algo salomónico, 3 y 3. Bueno, la ministra Jara la semana pasada... de hecho, hizo una propuesta en donde devela la voluntad que tiene el gobierno a hacer modificaciones, por ejemplo, en este aspecto. Pero le pregunto a usted, diputado, pero le pregunto a usted. ¿Usted apuesta por un 3 y 3, que es el punto medio? Yo estoy dispuesto, Nicolás, a hacer modificaciones en la cotización adicional. La ministra Jara propuso un 4 y 2. ¿No? Y es una primera propuesta y es un avance. Hay que escuchar cuál es la disposición que tiene Renovación Nacional o la UDI a destinar parte de esta cotización adicional para la creación de un seguro social. ¿La suya es el 4-2 o está dispuesto al 3 y 3 para llegar a un acuerdo? Y como usted mismo dice, que no sigamos postergando esta discusión y que se logre una reforma de pensiones. Yo en esto, Nicolás, le entrego el mandato absoluto al gobierno y respaldo la propuesta de la ministra Jara del 4-2, y creo además que debe ser la ministra Jara quien debe llevar adelante esta negociación. Respecto a la separación de la industria, que es también un eje muy importante, ahí, ¿cómo puede avanzar un acuerdo de acuerdo al oficialismo? Bueno, lo que plantea hoy día la reforma en materia de reorganización de industria es separar las funciones que hoy día monopólicamente ejercen las AFPs en lo que respecta a la administración de cuentas y, por otra parte, a la inversión de fondos. La reforma plantea que en cuanto a las tareas relacionadas con el soporte, con la administración de las cuentas, va a existir un ente público, una institución del Estado que va a administrar las cuentas de los afiliados, pero en cuanto a la inversión de los fondos, entrega la posibilidad de participación tanto a un ente, a un organismo público como a instituciones privadas. Y lo relevante en esto, Nicolás, es que es el afiliado, es el trabajador, es el cotizante quien elige cuál es el organismo que va a invertir sus fondos de ahorro previsional. Yo creo que naturalmente en cuanto a inversión de fondos se avanza, incluso en un principio que nosotros no necesariamente era el que defendíamos hasta hace algunos meses atrás, cuando se desarrolló la discusión constitucional respecto a la libertad de elegir, pero pareciera ser, y ayer lo planteaba un diputado de la Unión Demócrata Independiente, que la observación que ellos tienen está más bien relacionado con que no sea solamente el Estado quien cumpla un rol en la administración de las cuentas. Yo estoy abierto a que llevemos adelante esa discusión, siempre, por supuesto, en circunstancias que sea la población, que sea el afiliado, quien elija cuál va a ser el organismo que va a administrar sus cuentas. Interesante lo que menciona, entonces. Entonces, usted, en pos de un acuerdo, también apoyaría que nosotros, los afiliados, podamos elegir tanto quien nos administre como también quien invierta nuestros fondos de pensiones. Yo en ese aspecto estaría abierto a dar esa conversación. Creo que es un planteamiento bastante razonable y que finalmente termina desmitificando esta idea de que acá el interés final es que se cree un monopolio del Estado. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si fuese así, no avanzaríamos como lo hace la reforma en términos de opciones para elegir por parte del afiliado en lo que respecta a la inversión de fondos, pero si es una inquietud la administración de las cuentas, yo estoy abierto a dar esa discusión. Insisto, Nicolás, como lo decíamos al inicio, en esto vale bien preguntarse cuáles son los aspectos en donde la oposición, en donde los partidos de Chile Vamos van a tener disposición a ceder, porque también a lo que podríamos estar concurriendo es a una estrategia en donde permanentemente se pide tiempo
para poder llevar adelante una negociación, se plantea de forma permanente que el gobierno no quiere llegar a un acuerdo, pero a la hora de votar incluso normas espejo, que son normas similares a la actual legislación, se vota en contra. Yo creo que eso no es un buen precedente porque finalmente lo que marca es una mala disposición de sacar adelante una reforma previsional en circunstancias que lo que se dice para afuera, lo que se dice a la gente, es que sí hay voluntad. Y eso se demuestra, en mi opinión, con hechos. Diputado socialista Juan Santana, presidente de la Comisión de Trabajo, muchas gracias por estar en la agenda económica y darnos estas precisiones que son muy importantes para la discusión política, porque ahí estamos todos de acuerdo. En verdad, llegó la hora de que se haga una reforma de pensiones, pero tienen que estar todos más o menos dentro del mismo barco, porque esta eternización obviamente desgasta, no solamente los desgasta a ustedes, también a nosotros que lo venimos cubriendo hace más de 10 años. Que esté muy bien, diputado, gracias por estar con nosotros. Así es, muchas gracias, Nicolás, gracias por la invitación. Termina la agenda AM de este día. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.